nos pasa que es casi una compañera. Columna, ¿no? Claro, sí. Ampliar el tiempo pedagógico, mayor alcance de becas y participación docente son algunas de las propuestas del Frente Amplio en materia educativa, uno de los ejes temáticos que tuvo el debate del domingo. Nos proponemos profundizar en esas propuestas en ambos equipos que se postulan a la presidencia, y para hablar de primera instancia tenemos a Gabriel Quirici, asesor de Yamandú Orsi en educación. Bienvenido. Buen día, ¿cómo andan? Bienvenido. Bienvenido, buenos días. El debate reflejó, hubo oportunidad de dejar bien en claro las propuestas del Frente en educación. Sí, me parece que hay un componente que también es propio de Yamandú como persona. Creo que comenzar contando esa experiencia de ser docente, adscripto, tener claro elementos que a veces, como él mismo lo dijo, ¿no? Bueno, uno va a los centros educativos y sabe que más allá de tantos números y cosas que hay, cuáles son las realidades y las dificultades, y ese encare que creo que, el Frente Amplio en su conjunto, y Yamandú lo expresa muy bien, viene planteando de hacer un énfasis potente en que en la educación dé un salto sin esa perspectiva refundacional, sino decir, tenemos, y esto está en nuestra propuesta, ¿no?, la idea de una educación mejor, con mayor inversión, con focos claros en dónde invertir, ¿no? Esa inversión que acompañe primero a los estudiantes. O sea, si no sostenemos eso, ¿no?, que los chiquilines sigan yendo, concurran, que tengan los apoyos hasta para arrancar, ¿no? Esta idea de que, cuando comienzan las clases tener los útiles, la posibilidad de la túnica, pero además eso acompañado porque, el Frente tiene esta decisión de avanzar en una inversión que llegue al 6+1 en educación, porque es un debe que nos tenemos como sociedad, ¿no?, para realmente escalar, sobre todo en la universalización, que todavía nos falta, de primera infancia y de educación media, ¿no? Y en ese sentido hay una propuesta que es muy clara porque complementa esta idea de que, los chiquilines van a tener, y las familias, apoyos, pero también va a haber otros tiempos educativos, ¿no?, con una mejor calidad de trabajo para los docentes. Que este es un punto clave porque yo puedo decir, que vayan, pero si sigue todo en este clima de tensión, de no escucha, de exigencias que son muchas veces burocráticas y que... No, en realidad la propuesta es, nosotros vamos a tener, probablemente, esto está bastante estudiado, ¿no?, pero unos 100.000 chiquilines con la opción de un tiempo extendido, pero no que las maestras tengan, lo voy a decir en términos de laburar el doble, sino con mejores tiempos también para las maestras que puedan coordinar, que puedan no solamente tener 2 maestras en la escuela de tiempo extendido, sino que tengan actividades de deporte, lo que hace Ceibal hoy, que es una maravilla, ¿no? Es decir, de ciencias, de arte, y lo mismo que lo venimos estudiando con mucho cuidado en los centros de educación media, vinculando UTU y secundaria con la posibilidad, porque esto además, yo lo quiero decir con mucho cuidado, ¿no? Esto es un cambio, no es, a veces decimos en broma, ¿no?, es la revolución de los sencillos. Es un cambio profundo si logramos que los docentes, las educadoras, los equipos multidisciplinarios tengan tiempo estable, no solo de pizarra. Lo charlamos una vez, ¿se acuerdan cuando la investigación aquella de dónde funcionan bien los centros educativos? Esa duplicación de los centros de tiempo extendido en educación media va a permitir que la educación esté buena, que las familias digan, los liceos y las UTUs públicas tienen la misma calidad de todo esto, que los mejores colegios del Uruguay. Pero ¿cómo se mejoraría, ese tiempo de que cada maestro, cada profesor tenga más tiempo? O sea, eso implica necesariamente contratar más gente. Depende, porque ya tenemos, nosotros por lo que calculamos ahí, hay muchas experiencias en donde hay talleristas, ¿no? Hay educadores, incluso venimos conversando una posibilidad muy interesante, y es que diferentes actividades que no son específicamente de aula, ¿no?, vinculadas, por ejemplo, a la recreación. Hemos tenido propuestas muy interesantes, por ejemplo, la Universidad Católica desarrolla una licenciatura en recreación. Los estudiantes de recreación pueden hacer sus pasantías en la enseñanza pública como parte de sus créditos. Lo mismo con estudiantes de la UDELAR en otras áreas, ¿no?, psicología, tenemos que, por favor, hay que potenciarlo, psicopedagogía, todos los temas vinculados a la convivencia, a la salud mental. Entonces, se puede organizar de una manera tal que los complementos, lo mismo con la educación física, imagínate, el deporte en nuestro país es un elemento muy vinculante, ¿no? Entonces, los que se forman en el ISEF,
que parte de su tarea de formación sea trabajar en la enseñanza como un puntapié para seguir, ¿no? Ese sería el mecanismo. En una parte, porque en otra, nosotros ahí lo que hemos estudiado también es que tenemos la posibilidad, ya esto viene siendo muy conocido, ¿no? Con lo que se llama el bono demográfico, por ejemplo, en primaria, de empezar a trabajar en muchas zonas con binas, o sea, la bina, las dos maestras trabajando a la vez, pero además se pueden sustituir, y ahí tenés la chance de que haya maestras rotativas que cubran diferentes... hay modalidades, yo digo que también en Uruguay tenemos que conocer un poco más experiencias de los propios centros educativos, donde tienen alternado, no tienen repetición y se pasan de maestras que son más especializadas en ciencias y trabajan las ciencias y otras en sociales y trabajan en segundo y tercero a la vez. Eso creo que es un formato que se puede multiplicar organizándolo, ¿no? Quiero tomar dos cosas que dijiste. Por un lado, lo de los 100.000 chiquilines que tengan la posibilidad de tener acceso a centros de tiempo extendido. ¿En qué plazo estamos hablando de eso? Esa en primer lugar. Y después cuando hablaste del Ceibal, porque el otro día te escuché en un debate en Fácil Desviarse con Gonzalo Baroni, en el que hacías referencia, vos como docente, lo que pasa con Ceibal en la escuela y todas las dificultades que hay con Ceibal en el liceo, ¿no? Que el acceso no ha sido el mismo, que ha sido mucho más difícil. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para que en el liceo también los chiquilines accedan? Bueno, lo primero, la idea es que en el quinquenio se llegue a cubrir ese número que duplica la cantidad de chiquilines y chiquilines en edad escolar de tener la oportunidad del tiempo completo. Después, yo lo digo también con cuidado porque aparte es un programa que merece la pena porque uno puede hablar rápido y decir, el tiempo completo no tiene un solo formato, eso también es a estudiarse. Es decir, hoy existen diferentes tipos de escuela y modalidades. La idea es ir viendo según las zonas, ¿no? Y según las necesidades de la familia. Yo creo que acá también hay una cosa que es re importante, ¿no? Es decir, pensar la educación en esa tríada que son los estudiantes, los docentes y la familia. Entonces, vos ofrecer como Estado la posibilidad de que todo aquello que de repente tenés que resolver de otra manera en tu familia y no tenés los recursos, sea el club, sea las lenguas extranjeras, la formación artístico-científica, lo puedas tener en los centros de tiempo completo opcional. Eso sería en el correr del quinquenio, incluso, ya me voy un segundo más, pero para educación media, la idea es que nosotros, por lo que hemos venido estudiando, ¿no? Hay algunas zonas donde precisamos construir nuevos centros, porque la escala entre UTUS y liceos no llega a ser la mitad de todas las escuelas que hay en el país. Entonces, lo que te pasa es cuando los chiquilines pasan de sexto a primero, ahora se llama noveno, un detalle menor, ¿no? Pero cuando pasan a estudiar en enseñanza media, las instituciones son mucho más grandes. La escala para una enseñanza personalizada requiere de nuevos centros. Ahí la idea es que esos nuevos centros tengan esta posibilidad de articular UTU, secundaria, técnica, y también a lo largo del quinquenio duplicar la cantidad de centros con tiempo completo opcional. No tiene que ser obligatorio, pero la verdad que ahí me parece que también para los chiquilines hay una posibilidad de tener una formación, una experiencia de vida, que no sea solo ir a tener materias. A mí me encanta el liceo, soy profesor, ¿no? Pero solo ir a tener materias a veces para los chiquilines también es muy desgastante. Tienen horarios a veces larguísimos y los profes que les tocan las últimas materias del turno tienen que hacer malabares, ¿no? Para contenerlos. Entonces, pensar la educación con otra articulación de saberes y prácticas, ¿no? De diversión, de ser un centro comunitario, me parece que es una opción que en el quinquenio se puede alcanzar con esa inversión. No, y lo otro que decía con respecto al Ceibal, nosotros lo que vemos ahí es que tuvimos el otro día con Yamandú y Carolina en Ceibal, y habíamos ido a mitad de año. Hay un elemento, Ceibal logra universalizar la posibilidad de acceder, pero es muy difícil, y sobre todo en los liceos, que existan los referentes que cotidianamente trabajen con Ceibal. Nosotros tenemos un tema ahí que es fascinante, de verdad, todo lo que se está haciendo, por ejemplo, con inteligencia artificial, quizás ustedes lo han visto, ¿no? En primaria están trabajando cosas para que los chiquilines empiecen a programar, a entender la inteligencia artificial, no a usarla. No tenemos esa posibilidad hoy en secundaria realmente en los liceos. Me interesa... Nuestra idea es que eso se pueda universalizar. Yo no me quiero meter en lo de Gabriel Odone porque es su rubro, pero con mucho cariño. Aparte, él tiene una gran preocupación, y el equipo económico, porque esto ocurra. Es realmente muy pequeña la dosis de lo que hay que invertir en Ceibal, porque Ceibal tiene un funcionamiento realmente muy eficiente para duplicar su capacidad de llegada, ¿no? Y también hay un punto que lo mencionaba Yamandú en el debate, ¿no? Ceibal puede ser un eje
de esta política de innovación. La innovación sin duda tiene que ser en las ciencias, en la ciencia aplicada, pero tiene que llegar a la educación para que los chiquilines que se forman después sean los creadores de las innovaciones. Y ahí creo que hay un punto que es esperanzador como parte de nuestra propuesta. Hay otro tema que está puesto en el debate, que es el poder de incidencia que tengan los sindicatos, no los docentes, sino los sindicatos, en el diseño de las políticas en materia de educación. Y hay un punto en el programa del Frente que habla de convocar un congreso de educación de conclusiones vinculantes, Sí. con las políticas educativas que posteriormente se apliquen. Esto fue criticado por el oficialismo, particularmente por el ministro de Educación y Cultura, Da Silveira, quien dijo que este órgano, el Congreso Nacional de Educación, es un órgano controlado por los sindicatos y que de aplicarse lo que dice el Frente en su programa, el poder político, dijo Da Silveira, va a quedar sometido al poder sindical, que no es un poder republicano, sino corporativo. ¿Podemos explicar un poco qué quiere decir vinculante y si esta crítica de Da Silveira es válida? Sí, mirá, yo arrancaría por este lado. Me parece que la propuesta de Yamandú, del Frente Amplio en su conjunto, tiene un talante que tiene que ver con las mejores tradiciones de Uruguay, que es la construcción a través del diálogo. Las mejores etapas de la educación uruguaya han sido con la participación en discusión, ¿no? Desde Varela. Varela no fue esa idea que ese fue un gran reformador que hizo. Varela recorrió todo el país, hizo un informe que se llama, es increíble, capaz, no quiero hacer historia, pero me encanta, porque si Varela recorría y hablaba con las futuras maestras, a ver cómo tenía que ser la carrera, cómo tenía que ser los concursos, no se puso en un pedestal. Después lo que pasa es que muere muy joven y se creó todo el mito de Varela. Lo mismo en la época de Valle, los liceos departamentales, la extensión de la universidad, fue en diálogo. Lo mismo, yo siempre lo digo con mucho cuidado, ¿no? En la época del segundo colegiado blanco, Fernández Crespo, que fue un gran líder del sindicato magisterial. Parece que se olvidan a veces. Bueno, Fernández Crespo consultando, fue la época de mejora salarial y profesional de los docentes. Estoy hablando de principios de los 60. Entonces, ¿qué pasa? La perspectiva que hemos construido tiene que ver con que se va a dialogar para organizar las mejores formas de llevar adelante estas mejoras en la educación. Dialogar no quiere decir que gobiernen los sindicatos. ¿Pero qué quiere decir que claro, la palabra vinculante. no termino la idea. La palabra vinculante en realidad sí, es eso la con clave. gusto, no, voy a llegar. Pero, ¿qué quiere decir esto? Dialogar supone, porque también acá hay una desmemoria, ¿no? El Congreso de la Educación no es el Congreso de los sindicatos. Nosotros, me refiero a nuestra fuerza política y en este caso Yamandú y Carolina, concurrimos con mucha atención a escuchar un documento, quizá ustedes lo han trabajado, que presentó la CCEU, que es, digamos, la Coordinación del Sindicato de la Enseñanza, que tiene un diagnóstico muy interesante. Si nosotros no escuchamos lo que plantean los docentes, lo que está pasando, podemos venir con el mejor organigrama y terminan planificando por Instagram, ¿no?, los modelos como ocurre hoy. Pero Nosotros hablando de memoria, ¿no? todo esto no funcionó en el gobierno del Frente. Déjame terminar la idea de lo vinculante. Y ahora vamos a lo de la memoria y la historia. Más o menos. Está claro que participan docentes en el Congreso, ¿no? Pero acá lo que dicen es que están controlados por los sindicatos. Eso dice Da Silveira, que Da Silveira ha tenido un talante de poco diálogo, lamentablemente. Creo que es parte de un rictus en el manejo de la educación, que es un rictus enojado, un rictus... Nosotros tenemos... La perspectiva de la educación tiene que ser en diálogo, en discusión, pero constructiva. Nadie le puede dar clase enojado. No se puede dirigir la educación enojada, la vamos a dirigir dialogando. Y el Congreso, por ejemplo, el primer Congreso, Julio Castro, no fue solo de los sindicatos. Fíjense que participaron, yo no tengo el número ahora, pero decenas de organizaciones sociales, iglesias, fundaciones barriales. Mira, uno de los principales referentes del Congreso después se retiró, yo no quiero entrar en la historia del Congreso, era para mí un referente total, José Rila, del Partido Independiente, un docente fuera de discusión. Después hubo discusiones políticas. Pero el Congreso, Ana, no estuvo manejado por los sindicatos. Pero... hay una construcción que le pasó un poco ahora de una verba, digamos, conservadora, de que todo lo que es participación sea sindical y llamarle corporativo a los sindicatos es un error en nuestra historia, porque los sindicatos en Uruguay tendrán sus reivindicaciones salariales, eso se resuelve en el Consejo de Salario. Y nosotros vamos a estar atentos en la educación a mejorar el salario docente como lo hizo el Frente Amplio, porque aparte han sido los funcionarios públicos que más bajó su salario en este periodo. Pero eso es el Consejo de Salario. Ahora, el sindicalismo uruguayo, con sus contradicciones, con sus disputas, ahora varias, ¿no?, internas, siempre generó propuestas de país también. Hay que escucharlo como genera propuestas de país las gremiales. Entonces, y lo vinculante, fíjate que ahí dice... Eso daría para discutirlo mucho. Sí, bueno, no me la quiero, propuesta, pasa la que CNT, tirás unos vamos a centros que no quiere dejar pasar. Porque claro, es verdad que generan propuestas de país, es cierto, sin duda, pero hay que ver si no están teñidas totalmente por el corporativismo de lo que No, y aparte no son un poder del eso daría Estado. para discutir. Claro, mirá, Leo, pero ahí el corporativismo es muy complejo. No son republicanos. Da para ¿me discutir. explico? ¿Por qué no son republicanos? No son Son muy no republicanos porque hay corresponden a un anarquistas, poder del comunistas, Estado. socialistas, cristianos, católicos. Creo que cuando se los contrapone con el concepto de corporativismo, lo están vinculando a que
no son electos, no tienen representatividad a nivel de Estado. Pará, son varias cosas. Yo no soy... Espera, ¿me dejan hacer un alto? Porque temo que se nos vaya el tiempo de la entrevista. Discutamos todo esto, pero primero discutamos qué es lo vinculante y cómo cambia eso la gobernanza de la educación, que es algo que no queda claro. Para definirlo, después lo discutimos, pero primero definamos qué es. La gobernanza de la educación va a estar en manos del gobierno, que va a elegir las autoridades nombradas políticamente y va a haber elecciones de los consejos y se irá a través de ese Congreso a un proceso de transformación de la futura ley de educación, que además va a estar en diálogo, esto lo ha propuesto Yamandú muy claramente, en diálogo con otros actores, que no son solo los sindicatos, pero vamos a escuchar a los sindicatos, vamos a escuchar a los otros partidos políticos. Yo tengo muy buen diálogo con personas de la educación, de la actual administración, que tienen ideas buenísimas, pero vamos a escuchar también, yo insisto con esto, no es por... A las gremiales Pero vinculante significa vamos a escuchar o vamos a aplicar. Vinculante quiere decir, porque lo dice así, el Congreso era políticamente vinculante, o sea, cuando se termine de armar un proyecto, porque en ese Congreso pueden participar los sindicatos, la ARU, el colectivo de cooperativas, que no sé, hay una fundación hermosa que se llama Fundación Martin Luther King, que trabaja por todo tema de la diversidad y, bueno, pueden participar todos. Lo que proponga ese Congreso políticamente es vinculante ¿para qué? Para ir a discutir al Parlamento, porque la ley no la vota el Congreso. Entonces, mira, nosotros tenemos esta charla siempre con muchos compañeros del Frente. El Congreso es vuelvo a esto, es una forma de crear una cuestión más social, articulada, discutida entre todos sobre qué queremos de educación como país, ¿no? Para cuestiones profundas, pero que pasa por el Parlamento. Hay un punto que nosotros pero tenemos... ¿qué tan condicionado queda, por ejemplo, el oficialismo, si gana el Frente Amplio, ¿no? La bancada de legisladores del Frente Amplio, a aplicar lo que surge del Congreso? Bueno, el condicionamiento necesario de tratar de aplicar eso en diálogo con las fuerzas políticas, porque yo iba a este ejemplo, Nicolás. Si vamos a hacer, que me parece que también esto sería muy importante que todos estuvieran de acuerdo y cayera la ficha, ¿no? Tenemos que hacer una universidad de la educación, articulada, territorial, que llegue a todo el país, que llegue a la universidad, toda la ciudad. Eso sería en relación con la UTEC, con las otras universidades del país. Bueno, pero eso, aunque el Congreso diga, imagínate, ¿no? La universidad de la educación va a tener tal y tal característica, bárbaro. Después hay que negociarlo porque se precisan 2/3 en el Senado, en las dos cámaras, para aprobar un nuevo ente autónomo. Y entonces, la referencia del Congreso es una referencia de lo que tiene es una legitimidad, que si es un Congreso participativo, porque este otro, o sea, yo lo digo como es el cupo de los sindicatos. Pero vinculante en el diccionario quiere decir que sujeta a una obligación. Y la obligación es llevarlo al Parlamento, después lo discutiremos. Claro, no hay ningún problema. Yo lo que creo que también hay como un temor de, bueno, plantean algunas cosas y que te obligan, te llevan... ¿no? Nosotros, a ver, ¿qué ideas hay? ¿Cuáles se dialogaron? ¿Cómo se articuló lo mejor? ¿Por qué lo que resuelva el Congreso va a ser negativo si se escuchó a toda la sociedad? Me parece poco republicano considerar eso, al revés. En una república participan todos, los escuchamos y vemos en el Parlamento, por eso digo que falta memoria. La ley orgánica de la universidad se aprueba en el último año del gobierno del Partido Colorado, antes de la llegada de los blancos al poder. Una discusión colectiva, con legisladores, no existía el Frente Amplio. Y nunca más se pudo cambiar. Y ahora les cuesta muchísimo. Entonces, si hacemos un congreso, porque hasta, mirá, yo lo digo con mucho cuidado, porque esto hay que pensar de acá al futuro. También la universidad se merece una reforma. Y muchas veces se generan inercias, yo no le llamaría institucionales, de memoria, que si vos haces un buen congreso, lo hemos conversado con diferentes actores de la UDELAR, precisan legitimidad para que esos cambios se impulsen, porque la UDELAR, si nosotros logramos de verdad que la educación esté buena, que todos terminen, que tengan mejor formación, la UDELAR va a tener un problema de escala, Ana. Porque, es decir, desde que se recuperó la democracia, aumentó la matrícula universitaria y tuvo un salto exponencial de primera generación en época del Frente. Pero si todos los chiquilines estudian, no dan los locales nomás de la facultad, pero no dan lo que hablamos de los profesores para secundaria. Entonces, también el Congreso, yo creo que tenemos que verlo como una buena oportunidad de encauzar diálogos profundos. Sin eso, el día a día del control de la dirección política la va a tener el gobierno. Me queda una duda, y es que tanto Vázquez como Mujica tuvieron problemas en términos de gobernanza, por lo que, según sus propias palabras, los sindicatos le trancaban. ¿Qué va a ser distinto el Frente Amplio si llega a ser gobierno para que esto no le vuelva a pasar? Bueno, en primero eso, aprender de que hubo un error en el enfoque de que solo el problema eran los sindicatos y que, yo siempre cuento este ejemplo, creo que aquí es la tercera vez. Con la ley de educación, Robert Silva llegó a ser consejero en los gobiernos del Frente Amplio. O sea, no mandaban los sindicatos tampoco ahí. En realidad, creo que, ojalá, ¿no? Esto también es un momento en donde podemos hacer una nueva síntesis. Hemos llegado a una masa crítica de discutir, a veces
conversar mal de educación, mal porque estamos en el día a día, bueno, esto no sale por los sindicatos, esto no sale por culpa de el neoliberalismo, esto no sale por culpa de las tradiciones, no importa cuáles, y decir, bueno, tenemos un objetivo. De acá en adelante vamos a invertir fuerte para que sea una educación de calidad, y eso significa todo lo que hablamos de las becas, los apoyos, pero también mejores condiciones de trabajo para los docentes. Y parte de esas mejores condiciones de trabajo es que se sientan, y acá lo dijo muy claro Yamandú, se sientan construyendo esa educación. Las ATD, o sea, nosotros alguna vez lo hemos charlado, ¿no? Tenemos investigadoras, investigadores en didáctica, en pedagogía, fascinantes, fascinantes. Bueno, yo lo he escuchado también que plantea una idea muy interesante, Renato Perti, que era un laboratorio de innovaciones pedagógicas. En Uruguay, mirá, pongo este ejemplo, ustedes disculpen, ¿no? Pero hace unos años, en Colombia, que están con todo un problema de universalización, porque no es cierto que Uruguay es el peor de educación de América Latina, eso es no conocer la educación en el día a día. Tenemos problemas y nos merecemos mejor educación. Pero en Colombia empezaron a enseñar en las materias de posgrado, porque es universitaria la formación en Colombia, cuál fue la experiencia de maestras comunitarias en Uruguay. Nosotros, yo soy profesor de secundaria, tenemos mucho para aprender de maestras comunitarias, porque es ir a casas, hogares, a veces lugares muy complejos, en donde la cultura que nosotros manejamos, la cultura letrada, hasta la cultura, no es parte de la vida de las personas. ¿Cómo los ayudás a estudiar, a que valoren el estudio? Bueno, nosotros tendríamos que incorporar en la formación docente la experiencia de maestras comunitarias. ¿Se entiende? Entonces, sí, retomo el inicio de tu respuesta, entonces, lo que trancó en los gobiernos de Vázquez y Mujica para avanzar en políticas de educación no era un diagnóstico equivocado el que se hizo en su momento, no era exclusivamente claro, yo creo que ahí de los sindicatos. Se discutió mucho el tema, por ejemplo, de la gobernanza. Miren, la gobernanza es muy importante, pero mucho más importante es tener un perfil de construir un diálogo nacional con esta dirección para que realmente... O sea, no se puede hacer, lo vuelvo a decir, ¿no? un cambio educativo del talante que sea con la gente de mal humor. Va a ser un cambio, va a ser, muy complicado. Y además hay otra cosa que yo creo que también tenemos que empezar a pensar, ¿no? ¿Cómo articulamos los saberes técnicos, que son muy valiosos, estudios sobre educación, análisis, de todos lados, con una perspectiva que después aterrice en los problemas reales de las personas? Porque muchas veces, yo cito con esto viene desde épocas del desarrollismo. Germán Rama fue un gran desarrollista, ustedes saben, estuvo en la CIDE, todo eso. Tenía un proyecto totalmente coherente, pero quedó distante de la realidad. Entonces, no puede pasar eso, porque se puede convertir también en un problema. Entonces, ahí la diferencia es, nosotros tenemos mucho aprendizaje de lo ocurrido, una decisión clara de ir hacia una inversión potente, que además pasa esto otro, si cambia la correlación de fuerza en cuanto a las condiciones laborales, tenemos muchos menos factores de disrupción por lo sindical, porque lo sindical va a tener que, o sea, vamos a evitar esta pata que a vos a veces te genera cosas así, bueno, los sindicatos es tranca, porque sí, bueno, porque están peleando la elección de horas. ¿Cuánto nos costó la elección de horas? Si nosotros logramos invertir bien y que estos nuevos centros sean por 3 años, no, miren, la elección de horas sigue siendo un problema. Con toda esta transformación, una elección de horas horrible este año, en febrero, hicimos, no sabemos ni quién iba a tener los grupos, o sea, empezaba el 1 de marzo las clases. Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad de, al mismo tiempo, solucionar varios problemas a la vez en clave de cambio con talante dialoguista. Que eso, para mí, si queremos una educación republicana, no es diciendo esto es así, así, porque esto es así, aparte es una ficción del poder. Ahora, en ese cambio en la gobernanza, ¿volverían a los consejos de primaria y secundaria los representantes de los docentes? Sí, nosotros lo que pensamos es, yo lo digo la otra vez, esto también se conversó, ¿no? La participación docente, que no es sindical, es docente, es necesaria como en cualquier ámbito. Vos decís en la economía, ¿no? ¿Quién dirige el Ministerio de Economía? ¿Quién dirige el Banco Central? La participación es necesaria. Tiene una dirección política. Tiene una elección política, son las autoridades electas, la consulta con los otros partidos y también nosotros... ¿Este gobierno la limitó al Codicen? Sí, yo creo que... ¿Ustedes quieren volver a primaria y secundaria también? Y no solo, porque también, por ejemplo, este gobierno mantuvo, lo que pasa que después no funcionó, yo no quiero ser tan... Pues estamos en una época muy complicada, parece que todo fuera chicana, pero el gobierno mantuvo el Consejo de Formación y Educación, Leonardo. Es decir, electo. Lo que pasa que iba a transformarse en Universidad de Educación y terminamos con una prueba que es muy valiosa, siempre mucho respeto para la gente que hizo la prueba y trató de acceder a un título, pero de 70.000 docentes le hicieron 2.000 de un título que, bueno, algunos no se corrigieron, ustedes saben que terminó eso muy flojo. Y es más, el propio Consejo de Formación
presentó un proyecto de universidad y el MEC se lo rechazó. Porque a veces también plantea como que la coalición fue todo organizado. En realidad fue mucho improvisado, poco consulto y hasta entre las propias, porque MEC de alguna manera con la responsabilidad, yo creo que con mucho trabajo de Gonzalo Baroni, pero que no coincidía con este consejo de Pisiquilo, que terminaron en discusiones que no condujeron a nada. Varias preguntas concretas porque vas abriendo como muchos puntos. Mencionaste la idea de Operti, un laboratorio pedagógico. Está, por ejemplo, en el programa del Compromiso por el País 2 o el programa de Álvaro Delgado, crear un laboratorio pedagógico para probar nuevas metodologías, pedagogías digitales y modelos combinados con investigadores de distintas universidades. Eso podría ser parte del pacto educativo al que se refirió Borges, si lo ves en sintonía. Es que, mirá, otra cosa que conversábamos con varios ayer, que más allá de... Obviamente hoy estamos a 3 días de... Hay ring y ranga electoral. Ahora, creo que si después que pasa esto, nos sentamos tranquilamente a conversar de algunos puntos y estamos de acuerdo con que el talante sea el diálogo, que eso es republicano. Bien. No es que yo te mando porque gane el voto. Y que el talante sea, está más que talante, la actitud. Vamos a invertir en educación. Después podemos ajustar, hay elementos que propone Yamandú, que me parece clarísimo, universalizar para primera infancia, mayores tiempos educativos, que no sea solo el liceo de hace 50 años. Ahí estamos de acuerdo. Fortalecer las ATD como espacios de intercambio y decisiones mediante voto secreto. Es otro punto que se maneja desde la coalición. El voto secreto en las ATD, que fueron todo un tema de discusión en este periodo. ¿Tienen posición? Yo creo que hay que consultar a los docentes cómo quieren organizarse. Las ATD son por ley, se eligen sus autoridades, o sea, ha habido elecciones en general... En este periodo, en todas las elecciones, han tenido mucha fuerza los planteos que han sido desoídos por la administración. Quizá imagina que con voto secreto. Es decir, la forma de participación del ATD es absolutamente democrática, creo que todos saben, ¿no? Porque es obligatorio ir, vamos, estamos en las asambleas, no hay manipulación, no es la asamblea llamada a las 3 de la mañana. No, y miren, si alguien manejó mal las ATD, fue esta administración que los documentos para discutir, a veces llegaban un fin de semana y la ATD era un martes. Documentos a veces de 100 páginas para discutir. O sea, no, yo creo que ahí el tema de que las ATD sean parte de la conversación para construir política es clave. Y estamos de acuerdo. Lo del voto secreto es como un debate que está bueno darlo, pero a veces pasa lo mismo con los sindicatos. Me quedó la duda de cómo se eligen los representantes docentes que volverían a los consejos de primaria y secundaria. Bueno, como se hace con los que actualmente, o sea, todos los funcionarios que somos parte de cada consejo, a través de la Corte Electoral hay un padrón y los votamos y se pueden formar listas. Vos fíjate que en este periodo, que igual hubo elección para el CODICEN, se presentaron en algunos, por ejemplo, para primaria había más de 6 candidatos, para secundaria había 8. No son todos sindicales. Eso es otro tema que me parece... Ojo, yo soy afiliado a mi sindicato y respeto mucho el sindicato. Pero el sindicato cumple un rol. No controla la educación, plantea cosas, es muy atento a cuidar los derechos, ¿no? Pero y hay pila de docentes que tienen, o sea, otra forma. Por ejemplo, yo soy de mi sindicato y de la Asociación de Profesores de Historia, que no es sindical, y hacemos congresos de historia, la gente, los profes de geografía. Entonces, también hay gente que se nuclea por otras cosas, o a nivel territorial. Dar la oportunidad de que se elija también es parte de las mejores tradiciones de Uruguay, porque la historia de secundaria, hasta la ley del 72, que fue una ley en clave de Guerra Fría, yo lo otro que espero que, por favor, salgamos de la Guerra Fría una vez, vienen otras guerras, que tenemos de cuidado también, ¿no? Pero está todo bravo, pero seguimos con el discurso de la Guerra Fría, esto de la laicidad y la ideología. No, tenemos una educación del siglo XXI en donde si aprendemos de lo mejor que hemos tenido, realmente van a participar, porque esto es lo otro. ¿Quién se propone para participar? Yo puedo discrepar mucho con Robert Silva, pero a mí me parece muy valioso que él, en pleno gobierno del Frente, se presentó, fue electo y fue consejero. Y eso le dio un aire más republicano al gobierno del Frente que que no tiene nadie del Frente. Porque teníamos todas las visiones. Entonces, cuidado con creer que... Porque sí, ojo, la educación no es un juego, como a veces pasa, digo, como puede ser, no es la elección de un club, y respeto mucho a los clubes barriales, ¿no? Pero es una elección con la Corte Electoral, con el equipo más grande que tiene Uruguay de profesionales. Uruguay tiene casi 70.000 educadores. Y es la gente que está día a día con nuestros chiquilines. Y que mucho tiempo Uruguay también fue desarrollado y clave cuando se le reconoció su rol, ¿no? Y entonces también dignificarlo es eso, que puedan participar en un marco legal claro, correcto, que nos permita hacer estas cosas, que además es lo que la mayoría reclama. Entonces no habría tanta discrepancia. Esa es mi percepción. Leonardo va a decir optimista. No, me perdí algo en el sentido de que los representantes docentes en este periodo fueron claramente alineados con
con los sindicatos y con el Frente Amplio. Bueno, ¿no? vos sabés que más en parte, porque hay representantes docentes que tuvieron, porque hubo, eso es lo otro, hay diferencias adentro de los sindicatos, Leonardo, no es que sean homogéneos, entonces había sectores, yo no quiero entrar en la discusión, más pro un formato de universidad de educación, otros más contra de la transformación, dentro de las propias listas que se presentaron. Pero la amplia mayoría ¿no? tenía una inclinación muy clara, ¿no? Lo que fue la mayoría de los docentes se manifestó en contra de los lineamientos de la transformación. Por eso yo creo que eso también ha dificultado, pero esto lo digo con mucho cuidado también, las cosas positivas que personas que han trabajado con mucho empeño en la transformación no lo pueden lograr porque no ha generado esto que nosotros estamos planteando, un ambiente, un talante constructivo del diálogo. Pero eso ha sido la gente del Frente que participó en la reforma de Rama, me acuerdo de Ricardo Vilaró, en fin, fue absolutamente perseguida por grandes los sindicatos. Sí, sí, grandes profesores que fueron estigmatizados, perseguidos, denostados. O sea, ¿y vos ahora qué decís? La desmemoria es ¿Vos decís? porque cuando, ¿por qué? Porque cuando Mujica dijo lo que dijo, cuando Tabaré dijo... No, al revés, mirá. O sea, todo eso respondía a cosas. No, Leo, yo no discrepo porque mirá, pero ¿en qué discrepo? Siempre que lo he escuchado a Yamandú, una de las primeras cosas que dice, capaz que vos lo escuchaste, ¿no? Hablar de educación es, yo en mi época era docente y vino la reforma de Rama. Y estuve en contra. Y reflexiono sobre eso. Él usa hasta literalmente, y no sé si no nos pusimos el balde, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero justamente, bueno, pero ahí el que se lo está viendo ahora un poco sos vos, pues sí, no cambió al revés. Estoy recordando, mirá, claro, o sea, recordando los hechos. Y justamente, si alguien reflexiona sobre esos hechos y piensa de manera reflexiva para hacer algo distinto, no es que los va a volver a repetir. Entonces, pero él no está más en los sindicatos. No importa, justamente. Él quiere ser presidente ahora. Y como presidente, ¿de qué se da cuenta? Que para que funcione la educación hay que dialogar con los actores de la educación y no solo con los sindicatos. Y en ese sentido, yo creo que por eso parte de lo que propone el Frente Amplio también tiene un componente que va a ser de buen recibo en los sindicatos, porque, insisto con esto, los sindicatos son heterogéneos, hay planteos muy distintos. Si nosotros vamos hacia una inversión mayor, hacia el 6+1, con participación, con espacios docentes que no sean solo de aula y pizarrón, es seguro, históricamente, que vamos a tener un diálogo fructífero, capaz que, pero no va a pasar, que fue terrible, y yo creo que también es un aprendizaje para las historias de las izquierdas, ¿no? Lo que pasó con la reforma de Rama, que gente, mirá, nosotros en el caso de historia teníamos a Carmen Tornaría, una profesora didáctica muy querida. Lo mismo que con Vilaró. Exactamente, ¿no? Pero a su vez también pasó, y esto creo que fue un error del tecnicismo de Rama, de esa condena apurada a lo sindical. Creo que la opción que tenemos, por eso yo digo, la educación va a ser para todos y va a estar buena, es dialogar en aprendiendo de aquel pasado. ¿Se entiende? Y me parece que además Yamandú tiene un talante distinto y una perspectiva distinta por conocer aquello y por querer hacer algo nuevo. Me queda una duda, Gabriel, respecto al tema de la Universidad de la Educación. Es claro que es una de las diferencias grandes que tienen con el otro bloque. Las bases programáticas del Frente son claras en ese punto, la quieren pública, autónoma, cogobernada, que fueron parte de las discusiones que hicieron que no saliera en su momento en el gobierno de Mujica y que no se haya podido avanzar en algo consensuado y que requiere mayorías especiales, además, para que surja de esa forma. ¿Cómo se negocia eso y hasta qué punto se puede ceder en eso pensando en lo que ya pasó? Cuando no se movieron de ahí, no salió. Bueno, dos elementos ahí. Por un lado, se negocia con este talante en un clima parecido al que logró la UTEC, que es muy discutible después lo que ha pasado, hay que seguir trabajando sobre eso, pero se logró, ¿no? Y llega a todo el país. Y lo otro que te diría, que esto es para pensar, ¿no? Hay muchos integrantes de la coalición que en su momento fueron partidarios de la Universidad de Educación. Entre ellos, que bueno, conversamos acá con Adriana, Pedro Bordaberry. Pero ahí la discusión del cogobierno no estaba zanjada. Pero Cabildo Abierto también es partidario de una universidad pedagógica. ¿Qué quiero decir? Que también el documento que tenemos allí tiene unas limitaciones propias de una visión, la visión más conservadora y poco asertiva del Estado en lo educativo, ¿no? Que es no universidad de educación, que se forma. ¿Cómo no va a tener universidad de educación? Y yo estoy seguro que incluso hay muchos legisladores del Partido Nacional a nivel territorial que van a estar de acuerdo con que sus departamentos haya institutos universitarios pedagógicos que además después van a dialogar con la UDELAR, con la UTEC. Yo pongo este ejemplo, creo que todos lo deben conocer, pero si no, está bueno siempre decirlo. Nosotros tenemos en la UTEC de Rivera el primer diploma binacional en inteligencia artificial.
¿Cómo eso no va a servir para que los que se forman en el CERP de Rivera tengan grado universitario y tomen créditos de ahí? Si vamos a educar con inteligencia artificial. Entonces, después cuando hablemos con la gente de Rivera, estoy seguro hasta Tabaré Viera, que es un ballista de fondo, bueno, más allá del lapso que hay gracioso que tú, probablemente diga, bueno, pero Rivera se merece un instituto universitario ahí. Y yo creo que negociando en este talante, sin decir, esta es la verdad, que nosotros realmente tenemos una construcción más de una perspectiva amplia, uruguaya, insisto con que republicana, no en el sentido de una grifa, republicana en que lo mejor del Uruguay ha sido cuando ha sido república. Quienes han querido tapar la república con ideas así, que únicas, bueno, vos lo estudiaste, Leonardo, la peor época de la educación fue cuando dijeron que no había república. Tengo una chiquitita, tenemos que cerrar, te pido respuesta breve, pero corto. una debate bastante... cuenta de que hagamos más ciclos de educación, historia, porque viste que son temas que dan para charlar un poco más que estas corridas. Hubo mucho debate en este gobierno sobre los programas y los cambios en los programas educativos, en especial de los liceos, con la inclusión de algunos autores, la quita de otros autores. Hubo mucha discusión. ¿Se van a revisar los programas? Bueno, los programas se van a revisar en esta clave participativa con las mejores innovaciones pedagógicas y didácticas que puedan ofrecer las ATD locales para actualizarlos, para adaptarlos a los contextos de los chiquilines. Tenemos todo un tema ahí, ¿no? Y en este caso lo que se ha dado por suerte es que también, capaz que ustedes lo recuerdan, pero las salas nacionales, que tienen, no son sindicales, son profesores de la misma materia, que todo el país ahora están conectados, empezaron a plantear, no puede ser que no esté este tema, por ejemplo, se quitó en algún momento el origen de la humanidad. Yo sé que van a decir, bueno, qué tema aburrido historia, pero saber las teorías sobre el origen de la humanidad, incluso hubo algunos que celebraban, volviendo como que se negaba al darwinismo. Es decir, bueno, esto se va a revisar con participación. Creo que ahí hay un asunto que también tenemos que reivindicar mucho, ¿no? Y es la calidad educativa que hay en infinidad de profesoras, maestras, educadores uruguayos que van a mejorar esto. Y yo lo digo también con mucho cuidado, no va a ser tan difícil. No va a ser tan difícil, porque si uno mira, capaz que ustedes lo han seguido esto, pero porque esto es interesante también, la currícula de la transformación educativa, que pasó a llamarse el 7º, 8º y 9º, ha mantenido casi un 80% de la misma estructura. Sigue siendo por asignatura, hay algunas complementarias que están buenas, pero no es que es todo nuevo y no vamos volver para atrás, no, vamos a dar un salto adelante con todos y va a estar bueno. Gabriel Quirici, muchas gracias por... Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy amable. Hacemos un...